Hola, saludos, bienvenidos a este nuevo video sobre nomenclatura de alcanos. Soy María del Pilar Osorio Jiménez, docente de Biología y Química de la Institución Educativa Técnica de Sabana Grande Francisco Cartucielo. Recordemos que los alcanos son hidrocarburos formados por cadenas de carbonos unidos a través de enlaces covalentes sencillos con hidrógenos unidos a esta cadena. Miremos los ejemplos. En el primer ejercicio podemos observar que la cadena principal tiene dos átomos de carbono unidos por enlaces sencillos. El carbono de la izquierda tiene 3 átomos de hidrógeno unidos y el carbono de la derecha tiene también 3 átomos de hidrógeno para poder completar toda la cadena. Este compuesto recibe el nombre de etano. Seguimos con otro compuesto que se llama propano. Tiene 3 átomos de carbono unidos entre sí formando una cadena y a su alrededor cada carbono completa sus hidrógenos. El siguiente ejercicio tiene 4 átomos de carbono y los hidrógenos correspondientes a su alrededor. Miremos con detenimiento al carbono. El carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica, posee 4 electrones de valencia y debe completar la regla del octeto. Podemos observar en la gráfica que este carbono a su alrededor presenta los 4 electrones de la última capa. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un carbono, está en azul, entonces sus electrones son los que están en azules. ¿Cuántos electrones tiene? 4. Observamos también que se combina con hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos son? 4 hidrógenos. Recordemos que cada hidrógeno llega con un electrón porque él se encuentra en el grupo número 1A de la tabla periódica. Entonces, el carbono necesita compartir sus 4 electrones para que le puedan prestar 4 electrones a él y él pueda completar la regla del octeto. Entonces, este carbono que está aquí, hacia arriba tiene un electrón. El hidrógeno este que llega viene con su electrón y allí se está compartiendo un par de electrones. Lo mismo hace hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. Esto mismo es lo que yo tengo acá cuando yo hablo de la forma de esqueleto, ¿sí? Y que encontramos los símbolos de los elementos que hacen la estructura y también encontramos unas barritas, ¿sí? Unos guiones. Esto nos indica que los enlaces aquí son enlaces sencillos, covalentes sencillos. Decir que este carbono comparte un par de electrón con este hidrógeno, con este hidrógeno, con este hidrógeno y con este hidrógeno. Vamos a devolvernos acá y vamos a contar los electrones que tiene a su alrededor el carbono para ver si completó sus 8 electrones. Aquí hay 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. Quiere decir que el carbono completa su regla del octeto. Esta es la otra forma en que yo puedo expresar esto, ya no mostrando los electrones, ¿sí? Con estructuras de Lewis, sino de esta forma. También la puedo presentar en la fórmula molecular, CH4. ¿Cuántos carbonos hay? 1. Se coloca. ¿Cuántos hidrógenos hay? 4. Entonces se coloca el hidrógeno y como subíndice el número 4. Este siguiente ejemplo ya vemos que tiene 4 carbonos en la cadena principal. Este carbono que está aquí, el primero de la izquierda,
es de color rojo y entonces sus electrones son rojos. Miren acá que hay 1, 2, 3. Él necesita uno solo al lado del otro carbono vecino para poderlo compartir. El carbono que está hacia la derecha es negro y también debe tener sus 4 electrones. Mire, arriba 1, abajo 1. Coloca uno hacia la izquierda para poderlo compartir y otro hacia su derecha para poderlo compartir con el siguiente carbono. Si vemos esto aquí, son 4 carbonos y aquí están 1, 2, 3 y 4, unidos por enlace covalente sencillo. Ahora, si usted detalló acá, este primer carbono hacia la izquierda tiene un electrón y un electrón. Eso quiere decir que está esperando 3 hidrógenos que lleguen y fueron los que llegaron acá. 1, 2 y 3. Podemos expresarlo así también de la siguiente forma. ¿Cuántos carbonos son? 4. Entonces colocamos C y el subíndice 4. ¿Cuántos hidrógenos hay? Contamos aquí 3, 5, 7 y 10. O también podemos encontrar de la siguiente forma, que es semidesarrollada la fórmula. El primer carbono de la izquierda tiene ¿cuántos hidrógenos? 3. Entonces aquí se coloca CH3. Luego sigue este carbono que tiene ¿cuántos hidrógenos? 2. Colocamos CH2. Luego sigue este con 2 hidrógenos también, se coloca CH2. Y luego sigue, que es el último, el que cierra y tiene 3 hidrógenos. Históricamente, los nombres comunes o vulgares de los compuestos orgánicos surgieron arbitrariamente en la mayoría de los casos a partir de la fuente desde donde fueron aislados. El creciente número de compuestos orgánicos hizo demasiado complicado el empleo de este tipo de nombres. Por lo tanto, se desarrolló un sistema basado en la estructura de los compuestos y las reglas que los rigieron fueron formuladas por la IUPAC, Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Bueno, para nombrar los alcanos necesitamos tener en cuenta primero el número de carbonos que están en la cadena más larga y la cual se va a constituir como la cadena principal. Luego, de acuerdo al número de carbonos, va a tener un prefijo correspondiente y lo podemos observar en la tabla que tenemos a la izquierda. La terminación del nombre va a ser ano porque nos indica que son enlaces de uniones sencillas. Aquí se observa en la tabla, por ejemplo, que cuando tenemos un solo átomo de carbono, el prefijo que vamos a utilizar es med. Como estamos hablando de los alcanos, la terminación es ano. Entonces sería metano. Si tiene 2 carbonos, sería etano. 3 carbonos, propano. 4 carbonos, butano. 5 carbonos, pentano. 6 carbono, hexano. 7 carbono, heptano. 8 carbonos, octano. 9 carbonos, nonano. 10 carbonos, decano. 11 carbonos, undecano. 12 carbonos, dodecano. Observemos el ejemplo. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena más larga? Es decir, la cadena principal. Contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces inmediatamente me voy a la tabla y busco 6. Número de carbonos, 6. Como son 6, el prefijo que voy a utilizar es hexa. Verifico que los enlaces son enlaces sencillos entre carbono y carbono, entonces estamos enfrente de un alcano y la terminación debe ser ano.
Entonces sería hexano. Miremos. Y es correcto el nombre. Los químicos han ideado sistemas que facilitan la identificación y escritura de los más de 10 millones de compuestos orgánicos conocidos. En el sistema de nomenclatura IUPAC debemos definir qué es un grupo alquilo. Es cuando un hidrocarburo saturado, un alcano, se le extrae un átomo de hidrógeno, es decir, se le quita, se le retira un hidrógeno. La estructura parcial que queda se denomina grupo alquilo. Solo vamos a cambiar es la terminación. El prefijo sigue siendo igual. La terminación cambia de ano por hilo o il. Miremos la tabla. Aquí tenemos el metil. ¿De dónde viene el metil? Viene del metano. Entonces la terminación ano cambia a il. Luego vendría el etano y quedaría como etil. El propano, propil. El butano como butil. El pentano como pentil. Miremos el ejemplo. Esta estructura que está aquí, CH4, es un alcano y se llama metano. Si a este compuesto que yo tengo aquí, CH4, yo le quito un hidrógeno, le voy a retirar un hidrógeno, le voy a extraer un hidrógeno, entonces el metano, ¿cómo quedaría? CH3, porque él tenía 4 hidrógenos, al quitarle un hidrógeno queda CH3. Además, observo aquí un signo menos. Esto me está indicando que hay un electrón del carbono que no está unido a nadie. Es decir, que está esperando unirse a cualquier carbono de una cadena principal. Por lo tanto, el nombre de metano cambia a metil o metilo. Este sistema desarrollado por la IUPAC permite asignar nombres a todos los grupos funcionales y a todas las sustancias orgánicas, por más complejas que sean sus estructuras, con solo aplicar algunas reglas sencillas. Entre las reglas IUPAC están. Miremos la número 1. Se identifica la cadena más larga, es decir, la cadena continua de átomos de carbono, y queda como la cadena principal. Número 2. Se enumeran los átomos de la cadena principal, comenzando por el extremo más cercano a la ramificación. Tercero, se identifica y se enumera cada grupo sustituyente o ramificación. Cuarto, si hay 2 sustituyentes en el mismo carbono, se asigna el mismo número para ambos. Se indica el número de veces que se repite dicho sustituyente con un prefijo. Di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5. Y la colocación de cada uno de ellos mediante el número que corresponda. 5. Los números que indican la localización de los sustituyentes se colocan delante de los nombres. El orden en que se nombran los sustituyentes es alfabético. Apliquemos ahora las reglas IUPAC. Con el primer ejercicio podemos observar los carbonos unidos que me están formando la cadena principal. Miro también que hay unas ramificaciones, ¿sí?, o grupos sustituyentes. Entonces, cuento 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué al carbono de la izquierda le doy el número 1 y no al carbono de la derecha? Porque el carbono de la izquierda, si es el 1, el que le sigue va a tener 2 grupos sustituyentes o 2 ramificaciones. En cambio,
si le doy el número 1 al de la derecha, como carbono 2 estaría un solo sustituyente en este carbono 2. Aquí hay ¿cuántos sustituyentes? 2. Por eso, a pesar de que si cuento para acá sería el carbono 2 con sustituyentes, y si cuento para acá también sería el carbono 2. Pero aquí hay mayor cantidad de grupos sustituyentes, por eso debo comenzar a enumerar la cadena desde la izquierda. Entonces, las reglas UPAC también me dicen que luego que enumero, ¿verdad?, que decido por qué extremo voy a comenzar a enumerar, debo identificar cuáles son las ramificaciones o grupos sustituyentes. ¿Qué tengo aquí? Metil. ¿Qué tengo aquí? Metil. ¿Y qué tengo aquí? Metil. Es decir, que tengo 3 metiles, pero localizados en diferentes partes. Aquí en el carbono 2 tengo metil hacia abajo y metil hacia arriba. Y en el carbono 4 también tengo metil. Entonces, tengo que ir identificando en qué carbonos están. Aquí tengo 2, entonces coloco 2, 2. Porque tengo 2 metiles. 2, 2. Tengo que decir que en el carbono 2 hay un metil y un metil. Luego, en el carbono 4 tengo otro metil. En total, ¿cuántos metiles tengo? Tengo 3, por eso coloco aquí el prefijo tri, trimetil. Como ya no hay más ramificaciones, entonces coloco el nombre de la cadena principal. Hay 5, coloco el prefijo pen y la terminación ano porque es un alcano. Miremos el segundo ejercicio. Aquí tenemos una cadena de carbonos. Tenemos varias cadenas, si ustedes lo pueden observar. Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, esto sería como la cadena más larga. Aparte de eso, encontramos que yo la puedo comenzar a enumerar por la izquierda o por la derecha. En este caso comienzo a partir de la izquierda porque en el carbono 2 encontraría las primeras ramificaciones. Y aquí, si comienzo de este lado, encontraría ramificaciones en el carbono 5. Entonces, por esto es que yo tengo que comenzar a contar la cadena desde este extremo. ¿Qué tengo aquí? Tengo aquí metiles, ¿verdad? Metil y metil. Aquí tengo etil. Y aquí, ¿qué tengo? Un propil. Ahora, lo que me dice las reglas IUPAC también, que necesito organizarlos de acuerdo a orden alfabético. Entonces quedaría, si esto es metil, en orden alfabético no puede ir de primero, porque primero tiene que venir el etil. ¿En qué carbono está el etil? En carbono 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces coloco aquí 4 etil. Luego, ¿quiénes vienen? Los metiles. En el carbono 2, arriba hay uno y en el carbono 2 hacia abajo hay otro. Entonces tengo que colocarlo aquí. 2,2. ¿Cuántos metiles hay? 2. Por eso es que coloco di. Y luego coloco el nombre del grupo sustituyente, metil. ¿Qué me faltaría? Esta ramificación que está aquí, que está en el carbono 4 y que se llama propil. Entonces la paso acá. 4 propil. Como no hay más, le doy el nombre a la cadena principal. Hay 8. El prefijo es oc y la terminación ano. El siguiente ejercicio, también observo que hay muchos carbonos, ¿sí? Que encontramos, por ejemplo, aquí una ramificación que se llama etil. Esto es un metil y esto también es un metil. Que hacia acá encontramos una ramificación, ¿sí? Y que tiene ¿cuántos carbonos esta ramificación? 3. Entonces se llamará propil. Ahora necesito saber cuánto tiene la cadena principal. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8. ¿Desde dónde comienzo a numerar la cadena? Si comienzo de este lado, la primera ramificación estaría en el carbono 3. Y si comienzo de este lado, la primera ramificación estaría en el carbono 2. Por lo tanto, necesito comenzar del lado derecho. Aquí tengo metil, aquí tengo metil, aquí tengo etil y aquí tengo propil. ¿Cuál irá primero? Por supuesto que el etil. ¿En dónde está el etil? Aquí. Contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí está 6 etil. Como no hay más etiles, listo. Ahora vienen los metiles, porque estamos hablando de orden alfabético. En el 2 y en el 3. Tengo que decirlo. En el 2 y en el 3. En total, ¿cuántos metiles hay? 2. Por eso coloco el prefijo di. El nombre del grupo sustituyente. Y por último, entonces coloco el que hace falta, que es el propil, y está en el carbono 5. En el 5 hay un propil, y esto lo informo, 5 propil. Como no hay más, entonces ahora sí me toca darle el nombre a la cadena principal. Hay 8 carbonos en la cadena principal, entonces se llama oc y la terminación ano. Gracias por asistir a la clase. Fue un placer estar con ustedes. Los espero en el próximo video.